Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos nuevamente. Gracias a mis compañeras y a mis compañeros en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tenemos 4 participaciones en esta mañana, así es que, si me permiten, vamos a dar inicio a la conferencia del grupo parlamentario. El presidente López Obrador apuesta todas sus fichas a la militarización del país. Desdeña la labor que realizan los cuerpos policiales municipales y de las entidades federativas. Hay un abandono por parte del gobierno federal. Como se desprende de esta gráfica, el recurso federal que se asignaba a las fuerzas locales de seguridad en materia de equipamiento, salarios y capacitación ha disminuido de manera terrible. En 2018, año en que entró Morena al gobierno, se habían asignado 14,000 millones de pesos para el fortalecimiento técnico y operativo de las corporaciones de seguridad en los estados de nuestro país. Pero para el 2022 solo son 8,000 millones de pesos. Esto es, más del 40% han recortado. Lo anterior, ya que entre otras cuestiones el gobierno federal desapareció el Fortaseg, que servía para la prevención del delito, los centros de atención de emergencias, certificación y equipamiento de los policías municipales. Desmantelaron la estrategia para robustecer la seguridad pública de las entidades federativas y los municipios. La organización Causa en Común ha contabilizado del 1 de diciembre de 2018, cuando entró este terrible gobierno, al 11 de agosto de 2022, 1,660 policías asesinados en nuestro gobierno. Es terrible, terrible, porque este país pasa por una lacerante, aplastante, violenta agresión, incluso del propio gobierno para los policías de México. Las fuerzas locales necesitan un salario justo, seguros médicos de calidad, incentivos y profesionalización. Y cuando me refiero a las fuerzas locales, hablo de los estados, de todos los partidos políticos. Hablo de los 32 estados de esta república y de los más de 2,400 municipios. En muchos casos, con sus propios medios, tienen que adquirir uniformes, chalecos e incluso pagar las composturas de sus patrullas y hasta la gasolina. Un policía de Veracruz, por ejemplo, en promedio, ronda los 8,000 pesos mensuales. Ese salario es imposible de entender ante la riesgosa labor que realizan. En lugar de militarizar al país, señor López Obrador, se deben fortalecer las policías estatales y municipales. Ellos son los primeros respondientes y los más cercanos a la gente. Los recursos para las Fuerzas Armadas van en aumento, mientras que el apoyo para los policías locales es terriblemente castigado. Incluso en el informe de seguridad que este lunes se dio en Palacio Nacional, señalaron que en 19 estados hay más miembros de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales, lo cual es una afrenta y una demostración del centralismo que este gobierno está implementando. Cierro diciendo, quedan 2 años para que la Fuerza Armada Permanente tenga por mandato constitucional que salir de las calles. Eso es lo que dice la Constitución, y sean los cuerpos civiles quienes brinden la seguridad al pueblo de México. Es necesario ya parar este debilitamiento de las policías estatales y municipales, y aquí estamos en Acción Nacional levantando la voz. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Desde Acción Nacional tenemos muy claro que el tema de la seguridad no es un tema para politizar. Todos los actores políticos, independientemente de colores, estamos obligados a ello. Pero eso no implica callar ni sacarle la vuelta, ni cegarnos ante la situación de urgencia que viven nuestras comunidades, regiones, el país entero. Además, ¿a quién le toca establecer un modelo eficaz para combatir la ola de violencia en el país? Es al gobierno federal, a quien le toca articular la estrategia conjunta para resguardar el orden y poner un alto a la violencia. Sabemos que militarizar al país no es el camino, y es lo que ha venido sucediendo. Hoy el presidente solo quiere validarlo mediante un decreto, pasando por alto la Constitución. La Guardia Nacional, en su estado de fuerza, tiene más del 80% de integrantes del Ejército y la Marina. Ha sido una simulación de parte del gobierno. No hubo una estrategia para que la Guardia Nacional operara un modelo de seguridad pública eficaz en el país. En efecto, todos los órdenes de gobierno deben hacer la parte que les toca. Todos debemos hacerlo. Pero quien coordina es el orden federal. Es en quien recae por competencia el resguardar el orden de la nación. En días pasados observamos la ineficacia o el cúmulo del disimulo de un gobierno que no quiere hacer su parte. Sigue escalando la ola de violencia que nos rebasa cada vez más. Vivimos momentos de terror, de miedo. Lo acontecido recientemente cuando grupos criminales se fueron contra civiles inocentes. Lo ocurrido en Ciudad Juárez, en Chihuahua, mi estado. En otros estados como Guanajuato, Jalisco, Baja California. Todo esto nos debe poner a reflexionar. Propuestas. Desde la oposición, nosotros hemos dado varias propuestas. Hemos dicho que se requiere para una estrategia contundente de contención, una de prevención efectiva con eficaz coordinación de todos los niveles de gobierno, donde se vuelve necesario fortalecer y potenciar las habilidades de las policías locales para que desarrollen eficazmente sus labores preventivas. ¿Y qué se hace? Debilitarlas, eliminar los fondos para su fortalecimiento. El sistema penitenciario requiere cirugía de fondo. Los miembros del crimen operan e imponen sus reglas por encima de la autoridad, sin contar con el hacinamiento y la falta de una verdadera reinserción social. Se necesita de manera urgente rediseñar un modelo que sea eficaz. Aquí se ha hecho reiterativo, pero el presidente no escucha. El desdén que muestra hacia la oposición es el mismo desdén que le brinda a una sociedad que vive en zozobra. Desde la oposición seguiremos con firmeza exigiendo que se rediseñe el modelo que logre poner alto al crimen. Construir la paz es el camino. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Militarizar al país no es opción viable. Morena ha perdido el control del país y ha perdido el control de Baja California. ¿Por qué lo digo así? En mi estado, Baja California, hubo actos de terrorismo, así como vimos en diferentes estados como Guadalajara, Guanajuato y Chihuahua. Actos de terrorismo, cerca de 19 vehículos incendiados en todo el estado.
en Tijuana, en Mexicali y en Ensenada. Un pánico generalizado por todos los ciudadanos y un gobierno totalmente omiso y no haciendo frente con una estrategia clara de seguridad. Hoy su reacción es querer militarizar al país, una reacción además inconstitucional y que no genera la seguridad que todos los ciudadanos queremos. Estamos en espera de la reforma constitucional que el propio presidente ha anunciado o el posible decreto. Sin embargo, esta iniciativa sobre militarizar también a la Guardia Nacional y pasarla a Sedena, pues es totalmente inconstitucional, pero además es falta de herramientas y falta de presupuesto. Nosotros desde la Cámara de Diputados exigimos que no eliminaran presupuestos que ayudaban principalmente a la policía, como es el programa Fortasec. Ustedes recordarán que desde el 2021 ya no existe ese programa, pasó de tener cerca de 3,000 millones de pesos a estar totalmente en cero, y hoy los policías no tienen ni herramientas, ni armamento, ni patrullas, ni capacitación, y por supuesto no hay una estrategia clara de seguridad. Desde esta tribuna exigimos que el gobierno federal y los gobiernos de los estados y los municipios tengan una estrategia clara de seguridad para atender estas exigencias ciudadanas, y basta al terrorismo, basta de perder el control y verdaderamente exigir seguridad para todos los ciudadanos. Pepe Toño. Sí. ¿Seguridad? Es otro tema. Es que no es seguridad. No, exacto, es otro tema. Sí, yo. Buenos días, saludo a todos con mucho gusto. Pues adicional al tema de seguridad que aquí ya se ha planteado, la salud en este país sufre su mayor crisis en la historia. Si pudiéramos diagnosticar la situación, diríamos que está en etapa terminal. Después de la desaparición del Seguro Popular, la desaparición o eliminación del Fondo de Gastos Catastróficos, la pandemia, hasta ahora nos quieren quitar los consultorios de las farmacias. Bueno, hasta lo que no se comen les hace daño. Ayer el subsecretario Hugo López-Gatell responde directo de la desastrosa gestión de la pandemia, directo de esta desastrosa gestión de la pandemia en nuestro país. Señaló Hugo López-Gatell que los consultorios en farmacias son un gran engaño, argumentando tendenciosamente que su único objetivo es vender medicamentos. Además, acusó que los médicos que laboran en ellas lo hacen en condiciones precarias. La reacción de López-Gatell responde a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT 2021 sobre COVID-19, que mostró que las personas buscaron en mayor medida atención médica en unidades del sector privado que en las instituciones públicas. La encuesta señala que el 57.9% de la población reportó haberse realizado prueba COVID en el sector privado. En cuanto a la atención médica del COVID-19, el 68% de la población acudió a los servicios privados, lo que significa que 7 de cada 10 personas en este país que tienen la posibilidad acuden a un sector privado. Respecto a la utilización de servicios de salud en general, el 50.8% de las personas acudieron a servicios privados, de las cuales el 19.9% correspondió a consultorios adyacentes o farmacias. Estos resultados lo que denotan es la incapacidad, así como en el tema de seguridad, de este gobierno de López Obrador de prestar también servicios básicos de salud suficientes y de calidad a los ciudadanos, sobre todo para las personas que carecen de seguridad social, IMSS o ISSSTE, que es la mayoría, y por cierto, que después de esta administración ha crecido al eliminar el Seguro Popular. El presupuesto público para atender a familias con males que causan gastos catastróficos, como el cáncer o el VIH, cayó en más del 50% durante el gobierno de López Obrador, mientras que de 2016 a 2018 el gasto para ese rubro mediante el extinto Seguro Popular era de 30,000 millones de pesos. Para el 2019 al 2021, a través del INSABI, que nadie sabe dónde quedó,
fue solo de 14,957 millones de pesos, casi la mitad de lo que se venía aplicando. Esa es la salud de este país y esa es la situación que tiene este gobierno a miles de millones de mexicanas y mexicanos que no tienen otra seguridad social porque no tienen un empleo fijo y que tienen que acudir a esas farmacias que hoy soy denostada simplemente porque las encuestas y los números ya sabemos que no les agradan. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludamos a los medios de comunicación con mucho afecto, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores. Ya se dijo aquí que en materia de seguridad vamos muy mal, en materia de salud vamos pésimo y en materia de educación no es la excepción, es un terror. ¿Y cómo no vamos a ir mal en materia de educación si lo peor que le pudo haber pasado en los últimos años a la Secretaría de Educación Pública pues fue tener a una titular que pasó de noche? Su gestión al frente de ella no realizó cambios de fondo en beneficio de la educación de este país. No tuvo logros tangibles. Consideramos que Delfina Gómez se va de la Secretaría de Educación por la puerta de atrás, totalmente reprobada, con un desempeño totalmente gris y una gestión profundamente mediocre, que no estuvo a la altura de la dependencia y que seguramente será recordada como la peor secretaria de Educación que haya tenido paso por la Secretaría de Educación. Una secretaria que por su paso permitió que desaparecieran las escuelas de tiempo completo, sin importar el gran daño que esto ocasionara a nuestros alumnos. Una secretaria que por su paso se tiene una de las peores deserciones educativas, con poco más de 1,423,054 alumnos. Esto en materia preescolar, en materia de educación básica y bachillerato, que abandonaron las aulas mientras ella estuvo al frente, es decir, 3,558 alumnos diarios salían de la escuela sin oportunidades y sin alternativas para seguir estudiando, ya que ella estaba más preocupada por ocupar la Secretaría de Educación como trampolín político para ir como candidata al gobierno del Estado de México. La gestión de la maestra al frente de la SEP fue un total desastre. El rezago educativo, la diserción escolar, reitero, el retroceso educativo y un andar sin estrategia ni rumbo fueron el sello de los 18 meses que estuvo la maestra Delfina al frente de la Secretaría de Educación. A ella nunca le importó el mejorar el servicio educativo de nuestro país, a pesar de haber tenido la gran oportunidad de hacerlo. La maestra Delfina no solo le quedó mal a los mexicanos y a las mexicanas, sino también a las maestras y a los maestros, que día con día sí se esfuerzan por estar frente a grupo y dar lo mejor de ellos y enaltecer la educación de este país. Qué lástima que a pesar de ello en Morena se le siga premiando a quien además de no dar resultados, son delincuentes, como el caso de la maestra Delfina, quien es una delincuente confesa, pues hay que recordar que cuando estuvo como presidenta municipal en el municipio de Texcoco, les quitaba el 10% a los servidores públicos, esto para poderlo generar como aportación a su partido. Vergüenza le debería de dar a la maestra Delfina ir al Estado de México y pedir el voto a la ciudadanía para las próximas elecciones que se llevarán a cabo. Lo que ella debería de pedir es una disculpa sentida y real al pueblo de México por su mal desempeño en la SEP y por darle el dinero a su partido, dinero que le quitaba de ese diezmo que le pedía a los funcionarios en Texcoco. También es importante señalar que con la llegada de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública,
se premia nuevamente el amiguismo, el compadrazgo de la gente cercana del presidente, en lugar de que se premie y se valore la experiencia, la capacidad probada, los méritos profesionales y académicos, pues quien será la nueva titular de la SEP no tiene las credenciales que la valen para sacar adelante a esta secretaría tan importante y fundamental en el desarrollo de la educación en nuestro país. No tenemos rumbo y le deseamos éxito, le deseamos suerte, pero tiene un gran reto. Espero que no siga como todos los que están dentro de la administración de López Obrador, sumisa, sin que veamos realmente la realidad de los problemas que tiene México el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Yo soy senador de Querétaro. Estuve en la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Educación. Querétaro es una de las entidades que tiene un buen sistema de seguridad. Y ante la propuesta que el presidente realiza, obviamente no estamos de acuerdo como panistas y como el pueblo de México en la militarización que se pretende. ¿Cómo le hicimos en Querétaro? Para que los estándares de seguridad sean aceptables. Coordinación, coordinación y coordinación. No subordinación. Sí respeto entre las tres áreas de gobierno, pero mucha coordinación. Es lo que hace falta en este país. Se ha hablado de las mesas de coordinación, que por lo visto son realmente un total fracaso. Ahora bien, en tema de salud, ya lo he comentado, hoy quien está sacando la casta es el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el INSABI ni siquiera ha nacido, ni siquiera nació, y hoy con el IMSS Bienestar es como quieren rescatar la pandemia general que tenemos en materia de pandemia, en materia de salud. Ahora bien, en el tema de educación ante el relevo, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar nada más cuando los secretarios lo que hacen es ser subordinados sin cumplir al pie de la letra el capricho del presidente. Así se hace en Semarnat con lo del Tren Maya, así se hace en salud con la atención en pandemia y así se hace en seguridad con los abrazos y no balazos, de tal manera que no podemos esperar nada cuando cada mañana lo que se instaura es el capricho presidencial. Pueden pasar secretarios y más secretarios que en última instancia quien tiene la única palabra es el presidente de la República. Muchas gracias. Sí, si nos permitieran, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de los medios. Les pregunta Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, buenos días. Quisiera preguntarles si ante la gravedad del asunto de la última ola de violencia que se han registrado los últimos días, es necesario que el gobierno considere como seguridad nacional el combatir a estos grupos delincuenciales y del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Porque mucho se habla de seguridad nacional para otros temas, pero aquí es bien preciso que se le dé esta connotación de seguridad nacional al combate, porque bueno, pues se trata de proteger a la ciudadanía y a las instituciones. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Creo que en la pregunta está la respuesta. Eso es precisamente seguridad nacional. Para eso es el sistema de seguridad nacional, para combatir con toda la fuerza del Estado a quienes se han organizado para generar una especie de Estado alterno. El concepto de seguridad nacional que consagra nuestra Constitución es precisamente para proteger sistemas de inteligencia, para proteger estrategias, no cuánto costaron los caprichos del presidente. La seguridad nacional no puede ser más un pretexto para evadir los reglamentos de medio ambiente, para evitar el cuestionamiento de los ciudadanos en obras que no les favorecen,
para encriptar cuánto ganan ingenieros en las obras faraónicas del presidente. La seguridad nacional es precisamente para articularse y combatir a quienes están amenazando el estilo de vida de las y los mexicanos. No cabe duda, este gobierno, lo dijimos hace 2 semanas, perdió la brújula del concepto de seguridad nacional, está totalmente enraizado en cumplir caprichos y no en cumplir obligaciones. Su primera obligación es que cada mexicana, que cada mexicano pueda cumplir con su destino, pueda cumplir con su vida sin tener miedo. El concepto de seguridad nacional es precisamente para proteger nuestro territorio ante cualquier amenaza. Sí que voy a hacer este llamado para convocar al gobierno que considere este problema de combate a la delincuencia organizada como seguridad nacional. No, a ver, el gobierno desde luego que lo tiene que hacer, insisto. La estrategia de seguridad, la estrategia para combatir el crimen organizado es lo que encuadra en el concepto de seguridad nacional. Es lo que tendría que hacer en sus mesas, estar estableciendo sistemas de estrategia, adquirir todo lo que necesite, todos los instrumentos materiales y de inteligencia para combatirlos. Sin embargo, el presidente ha reducido el sistema de seguridad nacional a 2 conceptos fundamentales: corrupción, para que sea tapadera de sus caprichos, y abrazos y no balazos, que es un discurso por mucho rancio que no ha dado resultados. Por supuesto que el gobierno se tiene que replantear el concepto de seguridad nacional, y por supuesto que el gobierno tiene que hacerse de todo lo que esté a su alcance, más allá de los conceptos, que está de más decirlo, por supuesto que sí, para combatir realmente a estas células del crimen organizado. Y es que si no reconoce la realidad, pues también va a desconocer el diagnóstico y la forma de atacarlo de manera contundente, digamos, ¿no? No, el gobierno ha optado desafortunadamente desde el inicio por ver una realidad alterna, por ver una realidad que no existe, un metaverso, se diría actualmente, donde solo existe la realidad que todos los días quiere ver el presidente y dictarle a sus funcionarios. Es claro que desde el inicio lo dijimos, no puede funcionar un llamado a les voy a acusar con su abuelita, al abrazos, no balazos, a ya no va a haber este tipo de situaciones porque vamos a hacer un gran pacto. Insisto, a los criminales se les tiene que combatir, no puede haber fuerza mayor en México que la fuerza del Estado, y creo que doblarse ante este tipo de ambigüedades sociales y que el gobierno se haga a un lado cuando se está imponiendo un Estado alterno, un Estado que impone su ley, que impone sus impuestos, que impone obligaciones a los ciudadanos, pues el gobierno está dejándole no solo a deber a las y los mexicanos, sino desconociendo sus obligaciones. El gobierno tiene que actuar. Diputado, en lugar de culparlos o responsabilizar a la derecha o a sus enemigos, a sus opositores, debería convocarlos a trabajar de manera conjunta, unidos, debería convocarlos a una reunión para atacar este problema. No, es clarísimo que entrar a esa dicotomía es un error, en donde pensemos que la seguridad de las y los mexicanos es baluarte de un partido político, y a eso nos quiere llevar este dictado. La seguridad de los mexicanos no puede estar al contentillo ni a la estrategia electoral, es bien de toda la nación, y por supuesto que todos estamos llamados a sumar esfuerzos, pero a partir de un diagnóstico claro, a partir de realidades claras, y sobre todo, y lo más importante, a partir de la voluntad para invertir toda la fuerza del Estado para combatir el crimen organizado. Quien permite el crimen organizado se hace cómplice de él, y nosotros no nos prestamos de ninguna manera a sentarnos a mesas cómplices. Por el contrario, hemos propuesto desde el día 1 invertir toda nuestra voluntad en materia de leyes, en materia de gobiernos locales, para combatir a quienes hoy amenazan la vida de los mexicanos. Ya, una última cuestión en relación a lo de la maestra Delfina Gómez, que finalmente va a buscar una candidatura. Tengo entendido que iban a presentar algunas denuncias penales por haberles quitado, ¿no?, el salario en su momento a los trabajadores del municipio. No sé si hay alguna demanda específica de ustedes, o si una persona con una situación, con un señalamiento como el que tiene la maestra, puede ser candidata al gobierno de una entidad. Las denuncias se presentaron en tiempo y forma, incluso hay resolución de que se trata de una delincuente electoral que retiró dinero a los funcionarios para beneficio propio. ¿Así podría ser candidata?
con esas denuncias? Bueno, el tema ha sido juzgado y ahora está en manos de las instituciones electorales. Estaremos muy al pendiente de esa situación porque también es una persona que ya tuvo una pena por ese delito. Muchísimas gracias. Al contrario. No tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.